Hoy hemos leído el Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 13 al 21. Generalmente cuando tomamos este texto hacemos referencia a ese acto milagroso, sorprendente, extraordinario, donde a partir de unos panes y de unos peces se multiplica y alcanza para la multitud. Sin embargo, hay algunos aspectos del texto que quizás pasamos por alto y que quizás son importantes para comprender el pasaje y también para comprender parte de lo que nosotros vivimos el día de hoy. Quizás todos nosotros hemos vivido la triste experiencia de sentir que no hay lugar para nosotros. No hay lugar para nosotros en este país, no hay lugar para nosotros en este restaurante, no hay lugar para nosotros en este aula de clase, no hay lugar para nosotros por muchas razones, porque no hay los recursos, porque no se cuenta con los medios necesarios para poder proveer a las personas lo que las personas requieren. Y es una experiencia dura, dolorosa, una experiencia donde el que es excluido porque no hay, pues se siente profundamente tocado en su dignidad humana. Pero es la experiencia que se vive en gran parte de América Latina y del mundo. Muchos de nuestros hermanos y hermanas africanas se atreven a atravesar el océano para tratar de llegar a la otra orilla con la esperanza de encontrar un lugar para vivir, un lugar donde puedan encontrar los recursos necesarios para poder subsistir ellos y su familia. Así que se arriesgan a atravesar el mar, pero cuando van a llegar al otro lado se dan cuenta que las fronteras están cerradas, que los mecanismos de control están activados porque no hay lugar para ellos. No hay lugar para ellos no solamente porque vienen de otro lugar, sino quizás por el color de su piel, o quizás por su religión, o quizás por su cultura. Y en esa razón entonces las fronteras y los mecanismos de control se cierran porque no hay lugar para ellos. Es también la experiencia en América Latina. Colombia vivió una inmigración interna de aproximadamente 5 millones de personas, hermanos y hermanas colombianas que tuvieron que atravesar el país buscando un lugar porque no había lugar, porque el lugar que tenían se les hizo un lugar imposible para vivir por las amenazas, las persecuciones, la muerte, el atropello y la violencia o de los mecanismos del Estado o de la guerrilla o de la subversión o del narcotráfico o del paramilitarismo, pero no había lugar para ellos. Así que tuvieron que dejar sus pequeñas parcelas y inmigrar, una inmigración interna de casi 5 millones de colombianos y colombianas buscando un lugar donde vivir, un lugar donde puedan instalarse y encontrar los medios de subsistencia. Es la experiencia de los cientos de venezolanos que tienen que salir a buscar un lugar a donde vivir. Es la experiencia de los cientos de inmigrantes cubanos que también tienen que salir a buscar dónde vivir. Y quizás en medio de toda esa experiencia, pues el discurso y las prácticas siguen siendo las mismas. No hay lugar, no hay espacio, no alcanza. Lo que tenemos no es suficiente, así que deben ir a otro lugar, deben ir a otra parte. Y la práctica de cerrar las fronteras en Europa o la práctica de nuestros países de cerrar las fronteras, pues obviamente golpea profundamente al que está en búsqueda de un lugar para la subsistencia. Pero es la práctica que nos muestra el pasaje. Los discípulos están preocupados porque lo que tienen no alcanzan para todos, porque ya han dado lo que tenían que dar, porque han cumplido la tarea que tenían que realizar. Así que ahora es responsabilidad de cada uno tratar de buscar de la mejor manera los recursos necesarios para poder subsistir, en este caso la alimentación. Así que le dicen a Jesús que bueno, ya ha pasado el tiempo, ya han dedicado bastante tiempo a sanar, a hacer milagros, a predicar, ya han hecho lo suficiente. Y como han hecho lo suficiente, ya no hay nada más que hacer. Hay cosas que le competen a cada uno y a cada cual. Así que le sugieren a Jesús, o le dicen a Jesús, que lo mejor es que los despida para que se vayan, para que cada uno busque en las aldeas cercanas el lugar para subsistir. Pero hay una parte del texto muy importante que Jesús dice que tuvo compasión de ellos. Y quizás es un aspecto importante en nuestra vida. Vivimos en una sociedad altamente egoísta,
donde hay que buscar siempre satisfacer primero nuestras propias necesidades. Y si al caso nos sobra, quizás podemos hacer una acción de solidaridad. Es decir, que las acciones solidarias aparecen en el momento en que ya hemos logrado suplir la totalidad de nuestras necesidades. Y ese es el modelo liberal de la distribución de los bienes y de los servicios, de poder facilitar los accesos a las personas. Cada uno es responsable por lo que tiene que buscar. Así que los discípulos le sugieren a Jesús que los despida, que es necesario que se vayan. Sin embargo, como Jesús se mueve no por la cantidad ni por los recursos que se tienen, sino por la lógica de su corazón, por la lógica de la compasión. Por supuesto que la compasión va más allá, posibilita ir más allá de la acción inmisericordia, de entregarlos a su propia aventura de buscar los recursos. Posiblemente si fueran a buscarlos no lo encontrarían. Ya era muy tarde, no había posibilidades de encontrar comida a esas horas de la noche. Así que Jesús, movido por la compasión, les dice que no es necesario que se vayan, que hay que buscar dentro de la misma comunidad las posibilidades para poder facilitar que todos puedan tener. Y bueno, hermanos y hermanas, cuando nos movemos por la lógica del corazón, cuando nos movemos por la lógica de la compasión, posiblemente lo que tenemos alcanza más allá de lo que nosotros teníamos previsto. Que el Señor nos ayude para que nosotros no cerremos nuestras fronteras de nuestro corazón, las fronteras de nuestra vida, sino que tengamos la posibilidad de tener un corazón abierto, abierto a la compasión, abierto al amor de Dios. Y en la medida que estamos abiertos al amor de Dios, estamos también abiertos a los otros. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a ser instrumentos de paz, instrumentos de bendición.